La Clínica Dental Sonrisa era un pequeño edificio de 2 plantas en el centro de Huánuco. Marisol Urquiza estaba sentada en la recepción, acomodándose de vez en cuando un mechón suelto de pelo oscuro. Atendía el teléfono mecánicamente, tomando notas sobre los pacientes y tratando de no pensar en lo que había ocurrido la noche anterior. Otra discusión con su madre sobre su soledad la había sacado de sus casillas. Administradora de clínica no es el trabajo que soñé para ti, decía Consuelo. A tu edad, yo ya estaba casada y esperándote. Marisol suspiró y miró el reloj. Solo eran las 10 de la mañana. Prometía ser un día largo. Sacó una nueva ficha de paciente del cajón de su escritorio y empezó a rellenar los datos del siguiente visitante. Buenos días, Mari. Sonó una voz familiar. Era el doctor Mateo Echeverría, un joven dentista que trabajaba en la clínica desde hacía 3 años. Se detuvo en el mostrador de recepción con una taza de café en las manos, como de costumbre. Buenos días, doctor Echeverría, respondió Marisol amablemente sin apartar los ojos de sus papeles. ¿Qué le parece si salimos a cenar esta noche? Han abierto un nuevo restaurante a 2 manzanas de aquí. Mateo trató de llamarle la atención. Marisol negó con la cabeza. Lo siento, doctor, pero esta noche estoy ocupada. Tengo una cena familiar. Era mentira, pero Marisol ya estaba acostumbrada a poner excusas. Mateo era un buen hombre, atractivo y amable, pero ella no sentía por él más que una simpatía amistosa. En ese momento, Rosario Salazar, enfermera y mejor amiga de Marisol, se acercó al mostrador. Mateo, tienes un paciente esperando, dijo con una leve sonrisa. El doctor Echeverría asintió y con una última mirada a Marisol se dirigió a su despacho. Estás siendo demasiado dura con él, comentó Rosario, tomando asiento en el borde del escritorio de su amiga. Mateo es un buen hombre y está claro que está enamorado de ti. Marisol se frotó las sienes con cansancio. Rosia, por favor, no empieces. No puedo salir con un hombre solo porque es bueno y está enamorado de mí. ¿Y por qué no? Mejor que sentarte sola y escuchar a tu madre sermoneándote. Rosario cogió un calendario y empezó a hojearlo. Además, es médico, tiene un sueldo fijo y es muy cariñoso. Lo sé, suspiró Marisol. ¿Pero no debería haber algo más? ¿Algún tipo de chispa? No quiero estar con un hombre solo porque me conviene. Rosario negó con la cabeza. La chispa es muy bonita en las novelas, colega, pero en la vida real hay que pensar con la cabeza. El día se alargó lentamente. Marisol contestaba al teléfono, registraba pacientes, rellenaba papeles. De vez en cuando, Mateo la miraba mientras acompañaba a los pacientes a la salida, pero ella intentaba no darse cuenta. A las 6 de la tarde, recogió sus cosas y salió. El aire fresco de la primavera era refrescante después de un día entero en casa. Estaba a 15 minutos andando de casa, y a Marisol le encantaban esos paseos nocturnos en los que podía pensar y estar sola. En casa la recibió el aroma de un asado. Su madre estaba preparando la cena. Alejandro, su hermano pequeño, estaba sentado a la mesa con sus libros de texto. ¿Qué tal el día?, preguntó su padre, sin apartar los ojos del periódico. Lo de siempre, respondió Marisol, quitándose los zapatos. Muchos pacientes, mucho papeleo. ¿Te ha vuelto a invitar a salir el doctor Echeverría?, preguntó su madre, removiendo la salsa. Marisol puso los ojos en blanco. Mamá, basta, no quiero hablar de eso. Solo estoy preocupada por ti, cariño. No estás rejuveneciendo y sigues sentada sola. Déjala en paz, Consuelo, intervino papá. Nuestra hija resolverá su propia vida. Alejandro levantó la cabeza de sus libros de texto. Ese Echeverría siempre anda rondándote, hermanita. Quizá deberíamos darle una oportunidad. ¿Tú también? Marisol se hundió cansada en una silla. ¿Por qué todo el mundo está tan preocupado por mi vida amorosa? Porque te queremos y queremos que seas feliz, respondió su madre,
colocando un plato de asado sobre la mesa. La cena transcurrió en un ambiente familiar. Su padre hablaba de negocios en el restaurante. Alejandro se quejaba de los exámenes difíciles. Su madre daba consejos a todo el mundo. Marisol comió en silencio, pensando en volver a trabajar mañana, en volver a ver los ojos tristes de Mateo, en volver a poner excusas. Ya entrada la noche, tumbada en su habitación, Marisol miraba al techo y pensaba que tal vez estaban bien. Quizás estaba siendo demasiado exigente, tal vez debería darle una oportunidad a Mateo, pero algo dentro se resistió a la idea. Ella quería algo más, algo real. Ella quería sentir el tipo de amor que había leído en los libros y visto en las películas. Cuando se durmió, no sabía que muy pronto su vida cambiaría de la manera más dramática y se arrepentiría de no haber escuchado los consejos de las personas cercanas a ella. Pasó una semana. La mañana en la clínica Sonrisa empezó como de costumbre, con olor a café y el sonido del aire acondicionado en marcha. Marisol estaba colocando revistas frescas en la recepción cuando el director de la clínica reunió a todo el personal en la sala de descanso. «Tenemos que hacer un anuncio importante», empezó, mirando a los reunidos. «Tenemos un nuevo especialista que viene de Lima, el doctor Esteban Corbalán. Se encargará de casos complejos e introducirá nuevas técnicas de tratamiento». Un hombre alto con un traje impecable entró en la sala. Llevaba el pelo oscuro peinado con gomina y en la muñeca le brillaba un reloj caro. Sonrió, mostrando una dentadura perfecta, y Marisol notó involuntariamente cómo aquella sonrisa transformaba su rostro. «Buenos días, colegas», dijo con voz suave y segura. «Espero una cooperación fructífera. Tengo mucha experiencia trabajando en las clínicas de la capital y quiero compartir mis conocimientos con ustedes». Marisol notó que varias enfermeras intercambiaban miradas de admiración. Incluso la estricta enfermera jefe Benítez estaba claramente impresionada con la nueva doctora. Después de la reunión, Rosario se acercó a la recepción. «¿Qué te parece el nuevo?» Marisol se encogió de hombros. «Parece sólido». «¿Sólido?», Rosario resopló. «Sí, parece una estrella de la portada de una revista, solo que hay algo en él que es alarmante, demasiado perfecto». «Siempre eres exigente con todo», sonrió Marisol, comprobando el horario de la recepción. «Solo soy observadora. ¿Has visto el reloj que lleva? Esos cuestan más que toda nuestra clínica. ¿Por qué iba a trabajar en una clínica de provincias un hombre con tanto dinero?» Su conversación fue interrumpida por el propio doctor Corbalán, que se acercó al mostrador de recepción. «Señorita Urquiza», le tendió la mano. «Es un placer conocerla. Espero que pueda ayudarme a instalarme en mi nuevo lugar». Su apretón de manos fue cálido y confiado. Marisol sintió un ligero aroma a perfume caro. «Por supuesto, doctor Corbalán. Es mi trabajo». «Por favor, llámeme Esteban». Volvió a esbozar aquella misma sonrisa transformadora. El día transcurrió ajetreado. El nuevo médico recorrió las consultas, familiarizándose con el equipo, charlando con el personal. Marisol notó cómo de vez en cuando le lanzaba miradas atentas. Mateo llevaba todo el día con el ceño fruncido. A la hora de comer se sentó junto a Marisol en la sala de descanso. «No me gusta ese advenedizo de la capital», murmuró mientras picoteaba su ensalada con el tenedor. «No le conoces de nada», objetó Marisol. «Y no quiero conocerle. He visto a muchos de ellos. Creen que si tienen un traje caro y contactos en la capital, pueden hacer cualquier cosa». Hacia el final del día, Esteban se acercó de nuevo a la recepción. «Señorita Urquiza, ¿podría indicarme dónde cenar cerca? Todavía no se me da muy bien orientarme por la ciudad». Marisol empezó a explicarle las direcciones de los restaurantes más cercanos, pero él la interrumpió suavemente. «En realidad esperaba que me hicieras compañía. Considéralo una cena de negocios. Háblame de la clínica, de los pacientes, del personal». Marisol vaciló.
Sentía la mirada de Rosario desde el otro lado del pasillo. Lo siento, doctor Corbalán, pero hoy no puedo, ya tengo planes. Qué lástima, no parecía disgustado. Quizás en otra ocasión, y recuerda, solo Esteban. Esa noche, en casa, Marisol contó a su familia lo del nuevo médico. ¿De la capital, dices? Papá frunció el ceño. ¿Y qué lo trae a nuestro pueblito? Dijo que quería desarrollar la odontología moderna en la provincia, contestó Marisol. Un objetivo noble, tarareó mamá. Además, ¿no está casado? Mamá. ¿Qué? Solo preguntaba. Un hombre así sería un buen partido. Alejandro rió. Mejor que el doctor Echeverría. Basta. Marisol se levantó de la mesa. No voy a hablar de la vida privada de mis colegas. En su habitación permaneció despierta largo rato, recordando los acontecimientos del día. La sonrisa de Esteban, su mirada atenta, sus movimientos seguros se erguían ante sus ojos. Había algo en él realmente inquietante, como había dicho Rosario, pero también atractivo. No se parecía a ningún otro hombre que ella hubiera conocido. Mientras se dormía, Marisol pensó que mañana sería un día interesante. No sabía que su vida ya había empezado a cambiar y que aquel hombre apuesto de la capital sería la causa del mayor dolor de su vida. Durante las 2 semanas siguientes, el doctor Corbalán encontró una excusa para venir todos los días a la recepción. Traía café a Marisol, le preguntaba su opinión sobre sus pacientes y le pedía consejos sobre las atracciones locales. Su atención era discreta pero constante. Una mañana apareció con un ramo de orquídeas blancas. «Son para usted, señorita Urquiza», dijo, colocando las flores sobre el mostrador. Un pequeño agradecimiento por su ayuda en la adaptación. Marisol parecía avergonzada. «Gracias, doctor Corbalán, pero es innecesario». «Esteban», le recordó con dulzura, «e insisto en que me permitas invitarte a cenar esta noche. Sin charla de negocios, te lo prometo, solo una velada agradable». Marisol sintió las miradas de sus compañeros sobre ella. Mateo, que pasaba por allí, se giró bruscamente y se marchó a su despacho, dando un portazo. «De acuerdo», aceptó ella bruscamente, «pero solo la cena». Durante toda la tarde Rosario intentó disuadir a su amiga. «No le conoces de nada», susurró durante la cena. «Hay algo en él que no me cuadra. Confía en mi intuición». «Es solo una cena, Rosia», le quitó importancia a Marisol. «Además, tú misma dijiste que ya era hora de que empezara a salir con alguien». «Me refería a Mateo. Al menos es real, no ese maniquí brillante». Esa tarde Esteban la esperaba en la entrada de la clínica. Había cambiado su traje de trabajo por un look más sencillo, vaqueros oscuros y camisa blanca, pero seguía estando elegante. Su coche, un flamante todoterreno negro, estaba aparcado en la entrada. Abrió la puerta a Marisol y la ayudó a subir. «He reservado mesa en el restaurante de la colina», dijo, arrancando el motor. «Tiene una bonita vista de la ciudad». El restaurante resultó ser el más caro de la ciudad. La mesa estaba, efectivamente, en una ventana con vistas al atardecer de Huánuco. El camarero trajo menús en carpetas de cuero y una carta de vinos. «He oído que tienes un hermano pequeño», empezó Esteban la conversación mientras les traían los aperitivos. «Sí, Alejandro, va a la universidad». Marisol se sorprendió de que él recordara ese detalle de sus breves conversaciones. «Y yo soy el único hijo de la familia». Esteban dio un sorbo a su vino. «A veces envidio a los que tienen hermanos. Debe de ser una relación especial». «Sí, aunque a veces me molesta muchísimo», sonrió Marisol. «Pero siempre sé que está de mi lado». La conversación fluyó fácil y despreocupadamente. Esteban habló de la vida en la capital, de su trabajo en prestigiosas clínicas, de viajar por el mundo. Marisol escuchaba con la respiración contenida.
Sus historias le abrieron las puertas de un mundo diferente, brillante, rico, lleno de posibilidades. ¿Por qué has venido a Huánuco?, preguntó cuando les trajeron el postre. Esteban se quedó callado, como buscando palabras. Sabes, en algún momento me di cuenta de que estaba cansado del ajetreo de la capital. Quería algo real, sincero. La gente en los pueblos pequeños es diferente, más abierta, honesta. Sus ojos se cruzaron con los de ella, y Marisol sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Después de cenar, pasearon por el parque. La noche era cálida y el aire olía a árboles en flor. Esteban contaba historias divertidas sobre sus pacientes y Marisol no podía parar de reír. «Eres increíble», dijo de repente, deteniéndose. «Cuando te vi por primera vez en la clínica, supe enseguida que eras especial». Se inclinó hacia ella y la besó suavemente. Marisol se sintió mareada, no sé si por el vino o por su proximidad. En casa la esperaba su madre, preocupada. «¿Dónde has estado?», preguntó asomándose a la cocina. «Te he llamado varias veces». Estaba en la cena. Marisol no pudo contener una sonrisa. «¿Con el doctor Corbalán?». Su madre se iluminó. «Dímelo de una vez». «Mañana, mamá. Estoy cansada». En su habitación, Marisol permaneció largo rato frente al espejo, recordando cada minuto de la velada. Se sentía como la heroína de una novela, la chica de la que se enamora el príncipe azul. El día siguiente en la clínica fue diferente. Marisol captó las miradas curiosas de las enfermeras. Mateo la ignoró desafiante. Solo Rosario parecía preocupada. «¿Qué tal la noche?», preguntó, tomando asiento junto a su amiga durante la cena. «Maravillosa». Marisol no podía dejar de sonreír. «Es tan extraordinario». «Todos los hombres parecen extraordinarios cuando cortejan», refunfuñó Rosario. «Ten cuidado, ¿vale?». Pero Marisol ya no escuchaba las advertencias de su amiga. Estaba fascinada. Todos los días Esteban encontraba una manera de sorprenderla. Encargaba que le llevaran su postre favorito a la clínica, dejaba regalitos en la mesa, enviaba mensajes de felicitación. Sus citas eran cada vez más frecuentes. La llevaba a restaurantes de ciudades vecinas, le enseñaba lugares hermosos que ella ni siquiera conocía, a pesar de haber vivido aquí toda su vida. Cada encuentro era como una pequeña aventura. Ahora Mateo rara vez aparecía por el salón, y si lo hacía, se marchaba rápidamente al ver a Marisol. Ella sentía una punzada de culpabilidad, pero no podía evitarlo. Al lado de Esteban, todos los demás hombres parecían pálidos y poco interesantes. Una tarde, mientras estaban sentados en el parque, Esteban se puso serio de repente. «Marisol», la llamó por su nombre de pila sin señorita por primera vez. «Nunca había conocido a nadie como tú. Me has cambiado la vida». Ella sintió la mano de él apretándole la palma. «Sé que no hace mucho que nos conocemos, pero estoy segura de mis sentimientos. Estoy enamorado de ti». Marisol sintió como si el mundo entero se hubiera detenido. Le miró a los ojos oscuros y vio su reflejo en ellos. «Yo también», susurró. Aquella noche no pudo dormir. Se sintió abrumada por sentimientos que nunca antes había experimentado. Pensó en cómo finalmente se había dado cuenta de por qué no podía amar a Mateo o a cualquier otra persona, que había estado esperando solo este hombre, solo estos sentimientos. Cuando se durmió por la mañana, no tenía ni idea de que su cuento de hadas se convertiría un día en una pesadilla y que el hombre al que estaba dispuesta a entregar su corazón lo haría añicos. Su romance se desarrolló rápidamente. Al cabo de un mes, Esteban ya visitaba con frecuencia la casa de Urquiza, aunque Ramón seguía desconfiando. Todos en la clínica se habían acostumbrado al hecho de que eran pareja. Solo Mateo aún evitaba socializar y Rosario seguía frunciendo el ceño al ver a Esteban. Esa noche cenaron en el mismo restaurante de la colina donde había sido su primera cita,
Esteban parecía inusualmente agitado, frotando su servilleta, ajustando su corbata con frecuencia. ¿Le pasa algo?, preguntó Marisol, dándose cuenta de su estado. No, quiero decir, sí, respiró hondo. Marisol, hay algo que tengo que decirte. Se levantó de la mesa y se arrodilló junto a su silla. Un susurro de sorpresa recorrió el restaurante. Las últimas semanas han sido las más felices de mi vida, empezó, sacando una cajita de terciopelo del bolsillo. Has puesto mi mundo patas arriba, me has enseñado lo que significa el amor verdadero. No puedo imaginar mi vida sin ti. Abrió la caja y en su interior brillaba un gran anillo de diamantes. Marisol Urquiza, ¿quieres casarte conmigo? Ella se quedó mirando el anillo, su cara, y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sí, susurró. Sí, claro que sí. El restaurante estalló en aplausos. Esteban le puso el anillo en el dedo y la besó. En aquel momento, Marisol estaba segura de ser la mujer más feliz del mundo. En casa les esperaba un verdadero interrogatorio. Su madre lloraba de felicidad mirando el anillo. Alejandro felicitó a su hermana, aunque en sus ojos se leía ansiedad. El padre permanecía sentado en silencio en su silla, observando el alboroto. ¿Cuándo es la boda?, preguntó la madre, que ya planeaba la celebración. En 2 meses, contestó Esteban. Quiero que todo sea perfecto. ¿2 meses? Padre alzó por fin la voz. ¿No es demasiado pronto? Cuando sabes que es el destino, ¿por qué esperar? Esteban sonrió. Más tarde, cuando el novio se hubo marchado, padre llamó a Marisol a su estudio. ¿Estás segura?, preguntó sin preámbulos. Solo le conoces de nada. Papá, le quiero, respondió Marisol. Es un hombre increíble. Increíble. Papá negó con la cabeza. ¿Sabes lo que me preocupa? No sabemos nada de su familia, de su pasado. ¿Por qué nunca habla de sus padres? Murieron cuando él era adolescente, respondió Marisol. Le cuesta hablar de ello. ¿Y nunca ha verificado esta información? El padre miró atentamente a su hija. ¿No buscó confirmación de lo que decía? Papá, ¿cómo puedes decir eso? Confío en él. Al día siguiente, en la clínica, todo el mundo les felicitaba por su compromiso. Incluso el director pronunció un pequeño discurso durante la pausa del almuerzo. Solo Rosario apartó a Marisol. ¿Estás loca? ¿2 meses? No os conocéis de nada. Rosia, basta, replicó Marisol cansada. Creía que te alegrarías por mí. Me alegraría si no sintiera que aquí hay algo que no funciona. Es demasiado perfecto, demasiado correcto. No es normal. Marisol no se molestó en discutir. Estaba demasiado contenta para prestar atención a las dudas de los demás. Comenzaron los preparativos de la boda. Esteban insistió en pagar todos los gastos. Reservó el mejor restaurante de la ciudad, invitó a un famoso diseñador para decorar el salón, organizó la llegada de músicos de la capital. Una noche, al repasar la lista de invitados, Marisol comentó: «No está ninguno de tus amigos o colegas de Lima». «Hace tiempo que perdí el contacto con muchos», respondió sin levantar los ojos de los papeles. «Además, esta será una celebración familiar». «Pero dijiste que te quedaban muchos amigos allí». «Cariño», le cogió la mano, «no hablemos de eso. Lo único que me importa es nuestro futuro, no el pasado». Aquella misma tarde, Marisol vio que Esteban hablaba por teléfono durante largo rato en el aparcamiento de la clínica. Hablaba en voz baja y con rapidez, mirando a su alrededor con frecuencia. Cuando le preguntó con quién hablaba, le dijo que con un proveedor de equipos médicos. Una semana después, Marisol oyó un fragmento de la conversación de Esteban con alguien por teléfono. «Todo va según lo previsto». «No, ella no sospecha nada. No queda mucho». Cuando ella entró en la habitación,
Él puso fin rápidamente a la conversación y le explicó que estaba discutiendo los detalles de la boda con el organizador. Marisol intentó no pensar en esas minucias. Estaba absorta en la elección del vestido de novia, la confección del menú, la planificación de la luna de miel. Esteban le había prometido llevarla a Europa un mes entero después de la boda. Una mañana, al llegar al trabajo antes de lo habitual, vio a una joven salir del coche de Esteban. Le dio un beso rápido en la mejilla y se marchó. Cuando Marisol preguntó por ella, él le explicó que era la representante de una empresa farmacéutica con la que contrata la clínica. ¿Por qué habías quedado con ella tan temprano?, preguntó Marisol. Tiene una agenda muy apretada, respondió él. Era la única oportunidad que tenía para hablar de las condiciones del contrato. Aquella noche Rosario le puso un sobre delante. Tengo algo que enseñarte. ¿Qué es? Míralo, y piénsatelo bien antes de comprometer tu vida con un hombre al que no conoces de nada. Marisol no se molestó en abrir el sobre, lo rompió en pedacitos. Confío en Esteban, dijo con firmeza, y no quiero escuchar los chismes de nadie. Pero por la noche, tumbada en la cama, sintió por primera vez una punzada de duda. ¿Y si todo el mundo a su alrededor tenía razón? ¿Y si realmente tenía demasiada prisa? ¿Y si había algo oscuro detrás de la fachada perfecta de Esteban? Faltaba un mes para la boda. Marisol estaba inmersa en interminables preparativos, probándose vestidos, eligiendo colores, acordando menús, pero ni siquiera en aquel ajetreo festivo podía librarse de su creciente ansiedad. Esteban empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Ahora su teléfono estaba siempre protegido con contraseña, aunque solía dejarlo tranquilamente sobre la mesa. Varias veces lo vio salir de la oficina para atender una llamada, hablando en voz baja. Aquella tarde, Marisol estaba ordenando el papeleo en la recepción cuando entró en la clínica una joven espectacular vestida con un traje caro. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó Marisol. ¿Está el doctor Corbalán? La mujer sonrió, mostrando sus dientes perfectos. Ahora mismo está con un paciente. ¿Tiene usted cita? Oh, no, estoy aquí por un asunto personal. Esperaré. La mujer se acomodó en la sala de espera, plantando el pie sobre la pierna y golpeando con sus largas uñas el brazo de la silla. 15 minutos después, Esteban salió. Al ver a su visitante, se paralizó por un momento, pero se recompuso rápidamente. ¿Camila? ¡Qué sorpresa! Su voz sonaba tensa. Vamos a mi oficina. Hablaron durante casi una hora. Cuando la mujer salió, su sonrisa se hizo aún más amplia. Cuando pasaron por delante del mostrador de recepción, se detuvo. ¡Qué anillo tan bonito!, dijo mirando la mano de Marisol. Felicidades por tu compromiso. Había algo extraño en su voz, un atisbo de ironía o incluso de regodeo. Marisol sintió que se le enfriaba la espalda. Por la noche, preguntó a Esteban por la visita. «Ah, es Camila Valdivieso», contestó él sin darle importancia. «Trabaja en una agencia de modelos de Lima. Estábamos hablando de la posibilidad de hacer una campaña publicitaria para la clínica. ¿Por qué no dijiste que planeabas un anuncio?» Solo fue una conversación preliminar. La atrajo hacia él. «Olvídate de las cuestiones laborales. Mejor cuéntame cómo van los preparativos de la boda». Pero Marisol no podía dejar de pensar en las cosas. Al día siguiente se dio cuenta de que, después de que se hubiera ido el último paciente, Esteban volvía a hablar por teléfono en su coche. Lo vio sonreír mientras hablaba con alguien. Rosario también notó un cambio en el comportamiento de Esteban. Ha empezado a irse más a menudo a la hora de comer, dice, y cada vez vuelve con cara de contento. Solo está ocupado preparando la boda, se defendió Marisol, pero en el fondo el gusano de la duda roía cada vez con más fuerza. Una mañana, Marisol llegó al trabajo antes de lo habitual. En el aparcamiento vio el coche de Esteban, que nunca llegaba tan temprano. Al pasar por delante de su despacho, oyó voces.
La puerta estaba ligeramente entreabierta. «No puedes correr ese riesgo», dijo una voz de mujer. «¿Y si se entera?» «No se enterará», era la voz de Esteban. «Ya he pensado en todo. No queda mucho por hacer». «¿Y si alguien se chiva?» «Nadie sabe nada. Todo va según lo previsto». Marisol se apresuró a alejarse de la puerta. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que su latido se oyera en el estudio. Unos minutos después, Camila salió de allí, arreglándose el pelo. Cuando vio a Marisol, solo enarcó una ceja y pasó de largo. Durante todo el día, Marisol había estado desorientada. Confundía los papeles, contestaba mal y apenas podía contener las lágrimas. En el almuerzo, Rosario la llevó aparte. «¿Qué te pasa?» Marisol le contó la conversación. «Te lo dije», exclamó Rosario. Estaba claro desde el principio que ocultaba algo. «¿A lo mejor lo he entendido todo mal?» Marisol se frotó el anillo de compromiso. «Quizás esto sea en realidad una conversación de negocios. A las 7 de la mañana, con una mujer saliendo de su despacho arreglándose el pelo. Por la tarde, Esteban había tenido su comportamiento habitual, atento y cariñoso, preguntando por los preparativos de la boda, hablando de los planes para la luna de miel. Pero ahora Marisol notaba las notas falsas en su voz, lo veía comprobar furtivamente su teléfono. Por la noche no podía dormir. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, extrañas coincidencias, ausencias inexplicables. Recordaba a su padre hablando de que no sabía nada del pasado de Esteban, cómo Rosario había intuido algo raro en él desde el principio. Al día siguiente, Camila se presentó de nuevo en la clínica. Esta vez ni siquiera trató de pensar en una excusa. Pasó por delante de la recepción y fue directa al consultorio de Esteban. A través de la puerta de cristal, Marisol pudo verlos discutiendo animadamente sobre algo. Intentó hablar de ello con Esteban por la tarde. «Veo que tienes muchas reuniones con el representante de la agencia de modelos». «Sí, estamos discutiendo los detalles del contrato». Ni siquiera levantó la vista del teléfono. «Es importante para el desarrollo de la clínica». «¿Y estas discusiones tienen que tener lugar tan temprano por la mañana?» Esteban por fin la miró. «¿Me estás siguiendo?» «No, solo...» «¿Solo qué?» Su tono se volvió áspero. «¿No confías en mí? ¿Después de todo lo que ha pasado entre nosotros?» «Claro que sí», respondió Marisol apresuradamente, sobresaltada por el cambio en su voz. «Lo siento, es que estoy cansada por los preparativos de la boda». Su rostro se suavizó. «Lo comprendo, cariño. No queda mucho por hacer. Pronto seremos la pareja más feliz del mundo». Pero ahora había algo depredador en su sonrisa. En sus palabras sobre la felicidad, ella podía oír una mueca. Marisol no sabía si algo había cambiado realmente en Esteban o si eran sus propios temores los que distorsionaban la realidad. Faltaban 3 semanas para la boda. Marisol estaba sentada en el probador, mirándose al espejo. El vestido de novia era perfecto, exactamente lo que siempre había soñado llevar el día de su boda. Pero no sentía ninguna alegría. Los últimos acontecimientos habían convertido la preparación de la gala en un calvario angustioso. «Has adelgazado», le dijo la modista mientras sujetaba el dobladillo. «Tendré que mandar a confeccionar el vestido». Marisol asintió en silencio. No había comido mucho en los últimos días. Tampoco había dormido mucho. Se pasaba horas tumbada en la oscuridad, repasando mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. El ambiente en la clínica era cada vez más tenso. Camila aparecía casi todos los días. Ya no intentaba poner excusas, simplemente pasaba por delante del mostrador de recepción con aspecto de dueña legítima de la situación. Una mañana, Rosario puso una carpeta delante de Marisol. «¿Qué es esto?», preguntó Marisol. «Los resultados de mi pequeña investigación», habló Rosario en voz baja, mirando a su alrededor constantemente.
Me puse en contacto con mi prima de Lima. Trabaja en la dirección médica. Marisol abrió la carpeta. Dentro había copias de documentos, fotos, impresiones de correos electrónicos. Esteban Corbalán nunca ha trabajado en las clínicas que indicaba en su currículum, continuó Rosario. Es más, nadie en la capital le conoce de nada. Pero hay información interesante sobre sus conexiones con una empresa farmacéutica. Basta. Marisol cerró la carpeta de un portazo. No quiero oírlo. Necesitas saber la verdad. Este hombre es un fraude. Utiliza documentos falsos, dirige algún negocio oscuro. ¡Cállate! Marisol saltó de su silla. Solo estás celosa de mi felicidad. ¿Tu felicidad? Rosario sonrió amargamente. Mírate, has perdido 10 kilos de peso, no duermes por la noche, te crispas con cada ruido. Eso no suena a felicidad. En ese momento Esteban apareció en el pasillo. Se detuvo, cambiando su mirada de una mujer a la otra. ¿Va todo bien? Preguntó con una leve sonrisa. Sí, cariño, intentó recomponerse Marisol. Estábamos hablando de los planes de boda. Esa misma tarde, Marisol oyó a Esteban hablar por teléfono en su despacho. Tenemos que acelerar las cosas. Sí, ya sé que es arriesgado. No, los documentos ya están listos. Después de la boda, transferiremos todo a las nuevas cuentas de inmediato. Se alejó silenciosamente de la puerta. Las palabras de Rosario resonaban en sus oídos. ¿Y si su amiga tenía razón? ¿Y si el hombre con el que estaba a punto de casarse era realmente un fraude? Al día siguiente, Marisol vio que Mateo y Rosario hablaban seriamente de algo en una esquina del aparcamiento. Cuando la vieron, se separaron rápidamente. Más tarde, Mateo se acercó a la recepción. Marisol, ¿podemos hablar? ¿Sobre qué? Sobre tu prometido, bajó la voz. Yo también he descubierto algo. ¿Te acuerdas del representante de la farmacéutica que vino hace un mes? Me contó algunas cosas interesantes. No, le interrumpió Marisol. No quiero oír nada. Pero tienes que saberlo. Esteban está involucrado en una estafa de suministros médicos. Utiliza documentos falsos, infla los precios. Que todo el mundo deje de meterse en mi vida, casi gritó. ¿Por qué no puedes alegrarte por mí? Aquella noche, en casa, escuchó una conversación seria entre su padre y su hermano. He hecho averiguaciones, decía el padre. No tiene herencia de sus padres. Todos esos coches caros, relojes, trajes, ¿de dónde sale el dinero? Tal vez deberíamos contratar a un investigador privado, Alejandro sugirió. No hay tiempo. Falta menos de un mes para la boda. Marisol subió a su habitación sin anunciar su presencia. Sacó la carpeta que le había dado Rosario y empezó a leer los documentos. A cada página le temblaban más las manos. Aquella noche, tarde, sonó el teléfono. Era Rosario. Siento llamar tan tarde, dijo preocupada su amiga. Pero hay algo que tengo que decirte. Vi a Esteban y a Camila en un restaurante a las afueras de la ciudad. Ellos... No sigas, la cortó Marisol. No quiero saberlo. Pero se besaron, y no es la primera vez que se les ve juntos. Marisol colgó el teléfono. Estaba sentada en la oscuridad, apretando su anillo de compromiso entre las manos. Todo indicaba que Esteban no era quien decía ser. Todo el mundo se lo había dicho. Pero admitir la verdad significaba echar por tierra el cuento de hadas en el que tanto deseaba creer. Al día siguiente, en la clínica, Esteban se comportó como de costumbre, atento y cariñoso. Pero ahora Marisol notaba la falsedad en cada gesto, en cada palabra. Cuando él se inclinó para besarla, ella sintió el leve aroma de un perfume desconocido. Esa noche, al revisar las invitaciones de boda, se dio cuenta de que Esteban había tachado varios nombres de la lista de invitados. ¿Por qué eliminaste a esas personas?, preguntó ella. No pueden venir, contestó él sin levantar la vista. Demasiado ocupados. Pero ni siquiera les enviaste una invitación. ¿Cómo sabías que no vendrían?
Esteban la miró durante un largo instante. ¿No confías en mí? Claro que sí, mintió ella. Solo preguntaba. Pero ambos sabían que no era verdad. La confianza, como el cristal quebradizo, se había hecho añicos y era imposible volver a unirlos. Faltaban solo 5 días para la boda. La casa de Urquiz se había convertido en un cuartel general para los preparativos. Listas, catálogos, muestras de telas y flores estaban por todas partes. Consuelo estaba al teléfono de la mañana a la noche, coordinando los últimos detalles. Pero Marisol parecía observar desde la barrera, como si estuviera preparando la boda de otra persona. En el desayuno apenas tocó la comida. Su madre la observaba preocupada. No comes nada. El vestido ha tenido que arreglarse 2 veces. No tengo hambre. Marisol apartó el plato. Hija, su padre dejó el periódico a un lado. No es demasiado tarde para cancelarlo si no estás segura. Estoy segura. Se levantó de la mesa, evitando encontrarse con la mirada de sus padres. Había un ambiente extraño en la clínica. Todos hablaban en voz baja y se callaban cuando ella pasaba. Incluso los pacientes sentían la tensión e intentaban abandonar la sala lo antes posible después de sus citas. Esteban pasaba cada vez más tiempo en su despacho con las puertas cerradas. Su teléfono sonaba casi continuamente. Camila ya no aparecía por la clínica, pero Marisol veía a menudo su coche aparcado cerca. A la hora del almuerzo, Mateo se acercó a la recepción. Marisol, por favor, escúchame. Sus ojos estaban llenos de preocupación. He recibido información de una fuente confiable. Esteban está planeando algo grande justo después de la boda. Algún tipo de estafa financiera. ¿Cómo lo sabes? A uno de los proveedores médicos se le escapó accidentalmente. Esteban está falsificando documentos de envío, inflando las cantidades varias veces. Después de la boda, va a transferir todo el dinero a cuentas nuevas y... ¿Y? Marisol apretó los puños bajo la mesa. Y desaparecer, Mateo habló cada vez más bajo. Junto con Camila, ella es su cómplice. Marisol miró sus manos temblorosas en silencio. En algún lugar en el fondo de su mente sabía que Mateo estaba diciendo la verdad. Todo coincidía. Las extrañas llamadas telefónicas, las reuniones secretas, los documentos falsificados. Después del trabajo, entró en el despacho de su padre en el restaurante. Estaba sentado sobre los libros de contabilidad, pero dejó los papeles a un lado cuando ella apareció. «¿Qué te pasa, pequeña?», gritó Marisol. A través de sus lágrimas le contó todo a su padre, sobre las sospechas de Rosario, sobre la investigación de Mateo, sobre el extraño comportamiento de Esteban. Lo sabía. Su padre golpeó la mesa con el puño. «Tenemos que cancelar la boda inmediatamente». «No». Marisol se enjugó las lágrimas. «Tengo que estar segura. Tengo que verlo todo con mis propios ojos. A lo mejor estamos todos equivocados. Pero si realmente es un fraude, entonces responderá de todo». Había acero en su voz. «Ante la ley y ante mí». Esteban llamó por la noche. «Cariño, tengo que quedarme hasta tarde en la clínica. Mucho papeleo antes de irme de vacaciones». «Por supuesto», respondió ella con calma. «No te agobies». Colgando el teléfono, Marisol miró a su hermano. «¿Me ayudas?». Alejandro asintió. «¿Qué hay que hacer?». «Seguirle. Quiero saber dónde pasa realmente las tardes». Su hermano regresó pasada la medianoche. Su rostro era sombrío. Estaba en un restaurante a las afueras de la ciudad, con Camila. «Entiendo», le interrumpió Marisol. «Gracias». Subió a su habitación y sacó su vestido de novia de la funda. La tela blanca como la nieve fluía a la luz de la luna. Marisol pasó la mano por el encaje, recordando cómo había soñado con este vestido, esta boda, este amor. Al día siguiente, en la clínica, Esteban actuó como si nada hubiera pasado, sonriendo, bromeando, hablando de sus planes para la luna de miel. Pero ahora Marisol
Veía falsedad en cada uno de sus movimientos, oía mentiras en cada palabra. Rosario intentó hablar con ella. No es demasiado tarde para pararlo todo. Te ayudaremos. No. Marisol negó con la cabeza. La boda se va a celebrar. Pero, ¿por qué? Sabes que es un tramposo. Precisamente por eso, Marisol apretó la mano de su amiga. Debería recibir su merecido. Aquella tarde se sentó con sus padres en el salón. Su madre seguía discutiendo los detalles de la ceremonia sin darse cuenta de la tensión que flotaba en el aire. Su padre miraba en silencio por la ventana y de vez en cuando lanzaba miradas ansiosas a su hija. «Todo va a salir bien», dijo Marisol, captando su mirada. «Lo sé», respondió el padre. «Eres fuerte, como tu madre, pero recuerda, siempre estamos de tu lado». Por la noche, Marisol no podía dormir. Repasaba mentalmente cada momento de su relación con Esteban, intentando averiguar exactamente cuándo había empezado el engaño. ¿Había algo real en sus palabras, sus miradas, sus besos? ¿O todo había sido parte de un plan bien pensado desde el principio? 2 días antes de la boda, vio a Esteban entregándole unos papeles a Camila en el aparcamiento. Hablaban rápido y en voz baja, mirando constantemente a su alrededor. Cuando Marisol pasó a su lado, se separaron bruscamente. «Ah, cariño». Esteban esbozó una sonrisa tensa. «Estábamos hablando de los últimos detalles de la campaña publicitaria». «Por supuesto», le devolvió Marisol la sonrisa. «No os molestaré». Se alejó, sintiendo sus miradas a su espalda. Rosario la esperaba en su despacho con los nuevos documentos. «Aquí están las pruebas de sus maquinaciones. ¿Qué vamos a hacer?» «Esperar», respondió Marisol. «No queda mucho por hacer». La mañana del día de la boda estaba nublada. Pesados nubarrones se cernían sobre la ciudad como presagiando lo malo que se avecinaba. Marisol se despertó antes del amanecer. Para ser sincera, no había dormido mucho aquella noche. En la casa ya se oían las voces de la peluquera y la maquilladora, sonaba el teléfono y su madre daba órdenes. «La novia se ha despertado», exclamó Consuelo, asomándose a la habitación de su hija. «Date prisa, tenemos muy poco tiempo». Marisol se sentó obedientemente frente al espejo. La peluquera empezó a peinarla, la maquilladora le tendió pinceles y frascos. Por la ventana abierta entraba el ruido de los coches. Flores, joyas, tarta. «Estás muy pálida», comenta la madre, examinando a su hija con ojo crítico. «Tienes que ponerte más colorete». Rosario llegó cuando Marisol estaba terminando de peinarse. Parecía tensa. «¿Puedo hablar contigo? En privado». Se encerraron en el cuarto de baño. Rosario sacó un sobre de su bolso. La última prueba. Esteban retiró anoche todo el dinero de sus cuentas. Reservó billetes de avión para mañana por la mañana. 2 billetes, para él y para Camila. Marisol miró los documentos en silencio. No le temblaban las manos, era como si estuviera petrificada. «No es demasiado tarde para detenerlo todo», susurró Rosario. «Podemos cancelar la ceremonia». «No», Marisol miró a su amiga. «La ceremonia tendrá lugar, pero no acabará como él planeó». Llamaron a la puerta. Era hora de ponerse el vestido. 4 mujeres ayudaban a Marisol a ponerse el vestido blanco como la nieve. El vestido le quedaba perfecto, a pesar de los kilos que había perdido. El velo formaba suaves ondas y las joyas brillaban a la luz de las lámparas. «Estás preciosa», susurró su madre con lágrimas en los ojos. Marisol miró su reflejo en el espejo. Sí, era guapa, pero se sentía como una muñeca, una marioneta en el juego cruel de otra persona. 1 hora antes de la ceremonia llegó el fotógrafo. Marisol posó para las fotos tradicionales, con su madre, con sus amigas, sola. Sonreía, se giraba, cambiaba de pose. Solo Rosario se dio cuenta de que la sonrisa no le llegaba a los ojos. «Ha llegado el coche del novio», anunció alguien desde la ventana. Marisol se acercó a la ventana. Esteban estaba impecable con su traje negro.
Estaba ayudando a una mujer rubia, Camila, a salir del coche. Llevaba un elegante vestido de noche y parecía segura de sí misma, como si fuera su boda. ¿Qué hace ella aquí? Consuelo estaba indignada. Está invitada, respondió Marisol con calma. Los invitados empezaron a reunirse en la iglesia. Marisol estaba sentada en la pequeña cámara nupcial, escuchando voces y pasos apagados. Su padre la miró. «Todo está listo. ¿Estás segura?» «Sí, papá. Más que segura». Faltaban 15 minutos para que empezara la ceremonia. Marisol pidió a todos que se marcharan. Necesitaba estar sola. En cuanto se cerró la puerta, se quitó los zapatos y salió en silencio al pasillo. No sabía a dónde ir, pero quería encontrar a Esteban. Un pequeño almacén al final del pasillo le llamó la atención. Su intuición no le falló. La puerta estaba entreabierta. Se oían voces dentro. «¿Todo listo?» Era la voz de Camila. «Sí. Justo después de la ceremonia, iremos ostensiblemente al aeropuerto, pero en realidad el coche nos estará esperando en las afueras de la ciudad», contestó Esteban. «¿Y los documentos?» «Todo está preparado. Pasaportes nuevos, billetes, facturas. En 24 horas ya estaremos en otro país». «¿Y este tonto no sospecha nada?» Esteban se rió. Quiere creer tan desesperadamente en el cuento de hadas del príncipe azul que está dispuesta a hacer la vista gorda ante lo evidente. «Y todo el dinero ya está transferido a las nuevas cuentas. En cuanto digamos nuestros votos, toda su fortuna y la de su padre serán nuestras». Marisol retrocedió en silencio hacia la puerta. No sintió dolor ni rabia, solo una fría determinación. Ahora tenía todas las pruebas, todas las confesiones que necesitaba. Volvió a la habitación nupcial. Se puso los zapatos y se ajustó el velo. Llamaron a la puerta. Era hora de que comenzara la ceremonia. «¿Estás lista?», preguntó Rosario, asomándose a la habitación. «Más que preparada», respondió Marisol. «Es hora de una pequeña sorpresa para el novio». La música hizo sonar los primeros acordes de la marcha nupcial. Los invitados se pusieron en pie. Marisol cogió a su padre del brazo. «Papá, pase lo que pase, confía en mí». Iniciaron un lento recorrido por el pasillo entre las filas. Esteban estaba de pie en el altar, radiante con su característica sonrisa. En la primera fila, Camila se arreglaba el pelo, mirándose en un pequeño espejo. Marisol caminaba con la cabeza alta. Sabía que en unos minutos esa imagen perfecta se haría añicos, y ella saborearía cada segundo de esa destrucción. La iglesia estaba llena de invitados. Exuberantes ramos de lirios blancos adornaban cada fila. La luz del sol se colaba por las vidrieras, creando un caprichoso juego de sombras. Marisol caminó lentamente por el pasillo bajo el brazo de su padre, sintiendo las miradas de los presentes. Esteban esperaba en el altar, irradiando confianza y encanto. Su sonrisa parecía auténtica. Era un buen actor. A su lado estaba el padrino, a quien Marisol nunca había visto antes, obviamente otro participante en esta actuación cuidadosamente planeada. Camila estaba sentada en primera fila, jugando despreocupadamente con el programa de la ceremonia. Tenía los labios curvados en una sonrisa apenas perceptible. Al fondo de la sala, Marisol vio a Mateo, que había venido a pesar de todo lo ocurrido. Rosario se sentó a su lado, apretando con fuerza en sus manos el pequeño bolso que contenía todas las pruebas que se habían recogido. El sacerdote dio comienzo a la ceremonia. Su voz resonó en las bóvedas de la iglesia. «Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos aquí reunidos». Marisol estaba de pie junto a Esteban, mirando al frente. Podía oler el ligero aroma de su perfume, el mismo perfume que Camila había olido todas estas semanas. ¿Cómo pudo estar tan ciega? Antes de continuar, el sacerdote miró a los presentes. ¿Hay alguien que conozca alguna razón por la que este matrimonio no pueda celebrarse? Marisol se adelantó. Sí, los hay. Un susurro de sorpresa recorrió la iglesia.
Esteban se tensó, pero no perdió la compostura. Cariño, ¿qué estás? No me llames cariño. Su voz era tranquila y clara. Se acabó el juego, Esteban, o como te llames de verdad. Camila se levantó de su asiento, pero Marisol le hizo un gesto para que se detuviera. No se preocupe, señorita Valdivieso. Ya le llegará su turno. Volviéndose hacia los invitados, Marisol continuó. Este hombre es un sinvergüenza. Nunca ha trabajado en las clínicas de la capital. Sus diplomas son falsos y todas sus historias de familia adinerada son mentiras. Esteban intentó cogerla de la mano. Marisol, tú no entiendes. No, eres tú la que no entiende. Ella le apartó la mano. Lo sé todo. Lo de los documentos falsos para suministros médicos, sobre el fraude bancario, sobre tus planes de desaparecer después de la boda con el dinero de mi familia. También me quejaré de tu amante con la que te estabas besando en la despensa hace 15 minutos. Rosario se puso en pie y levantó una carpeta. Tenemos todas las pruebas. Mateo también se levantó. Y los testigos de las farmacéuticas están listos para declarar. La cara de Esteban cambió. La máscara de encanto cayó, revelando una fría naturaleza calculadora. ¡Qué tonto eres! Apretó los dientes. Te di todo lo que soñabas. Un cuento de hadas de príncipe azul, un amor hermoso, una boda perfecta. Y lo arruinaste todo. Camila se rió. Tienes razón, querida. Realmente eres una tonta. ¿Realmente pensaste que un hombre como Esteban podría estar seriamente interesado en una simplona como tú? El caos reinaba en la iglesia. Los invitados saltaban de sus asientos, algunos gritaban, otros corrían hacia la salida. La madre de Marisol sollozaba sobre el hombro de Consuelo. Alejandro intentó abrirse paso entre la multitud para llegar hasta su hermana. Sabía que le pasaba algo, tronó el padre de Marisol. Lo sentí desde el principio. Esteban echó un vistazo a la reunión y se dio cuenta de que no había ningún lugar al que retirarse. Vale, has revelado tus cartas, pero ¿sabéis qué? No me importa. Tengo todo lo que quería de ti y de tu familia. El dinero ya ha sido transferido a otras cuentas, el papeleo está listo. Saldré de esta posilga en unas horas. Marisol se quitó el anillo de compromiso del dedo y lo colocó sobre el altar. Puedes quedártelo. Seguro que es tan falso como tú. El cura cambió la mirada de Marisol a Esteban, confundido. Supongo que la ceremonia se cancela. Sí, padre, asintió Marisol. Le pido disculpas por este espectáculo, pero a veces la verdad debe ser revelada en público. De acuerdo, dijo en voz alta, tapando el ruido de la iglesia. Ya que has decidido montar un espectáculo, hagámoslo inolvidable. Se volvió hacia la multitud. Sois todos unos paletos ingenuos. ¿Creéis que sabéis algo de la vida real en vuestro remanso? Vuestras pequeñas ambiciones, vuestros patéticos sueños de felicidad son ridículos. Marisol permaneció inmóvil, apretando el ramo entre sus manos. Los lirios blancos empezaban a desmoronarse y sus pétalos caían al suelo de mármol. Y tú, Marisol, se volvió hacia ella, eres la más patética de todas, tan desesperada por el amor, tan fácil de creer en un cuento de hadas. ¿Creías que un apuesto príncipe de la capital podría interesarse seriamente por alguien como tú? Camila rió, uniéndose a su monólogo. ¿Sabes cómo nos reíamos de ella? De sus ojos embelesados cuando él le regalaba baratijas, de cómo presumía ante sus amigas de su prometido perfecto. «¡Cállate!», gritó Alejandro, pero Esteban solo sonrió. «Oh, protector de la hermana, todos ustedes, la familia Urquiza, tan correctos, tan honestos, ¿creéis que podéis juzgar a gente como yo? Gano más en un mes que tu padre en un año en su comedor». Ramón Urquiza se puso negro de ira, pero Marisol le hizo un gesto para que se detuviera. «Sigue, Esteban, que todos vean tu verdadera cara». «¿Mi verdadera cara?». Cogió el anillo del altar. «Bien, aquí está». Esteban se acercó a Camila y le tomó la mano.
He aquí una mujer que es verdaderamente digna de mí, inteligente, ambiciosa, que entiende las reglas del juego. No esta simplona provinciana con sus ingenuos sueños de amor. Deslizó el anillo en el dedo de Camila, el mismo que le había regalado a Marisol hacía un mes. Se hizo un silencio sepulcral en la iglesia. ¿Ves, cariño? Se dirigió a Marisol, pero miró a Camila. Ese anillo siempre fue para ella, como yo mismo. Atrajo a Camila hacia sí y la besó, larga y desafiantemente, delante de todos los presentes. Ahí está mi verdadera novia, anunció, separándose del beso. Y tú, Marisol, solo fuiste un medio para un fin, un cómodo trampolín para nuestros planes. Consuelo rompió a llorar, acurrucándose en el hombro de su marido. Rosario corrió hacia su amiga, pero Marisol la detuvo con la mirada. Se irguió sin derramar una lágrima. ¿Y sabes qué? Esteban continuó, claramente deleitándose en el efecto que había producido. No me arrepiento de nada. Aquella pequeña clínica de provincias, aquellas patéticas intrigas, todo valió la pena, porque ahora lo tengo todo: dinero, papeles, una mujer hermosa. ¿Y tú qué tienes? Solo tu patético orgullo y tus vacíos sueños de justicia. Se rió. Su risa resonó en las bóvedas de la iglesia. ¿Crees que has ganado? ¿Que me has desenmascarado? Pero he ganado de todos modos, porque en un par de horas ya no estaré aquí y tú te quedarás en tu pantano entre tus preocupaciones y problemas mezquinos. Camila se aferró a él, mostrando su anillo de compromiso. Recordaremos esto como una aventura divertida, amor, una pequeña obra en un teatro de provincias. Exacto, cariño. Esteban volvió a besarla, ignorando desafiante a todos los reunidos. Fue una gran broma, y lo curioso es que se la creyeron hasta el final. Se volvió hacia Marisol. Gracias por el entretenimiento, querida. Lástima que fueras demasiado estúpida para interpretar tu papel hasta el final. Podríamos haber tenido un final precioso, una luna de miel en Europa, un hotel romántico, y luego habrías desaparecido, dejando una conmovedora carta sobre cómo no puedes vivir sin amor. Un murmullo indignado recorrió la iglesia. Mateo se adelantó, pero fue retenido. Sí, ese era nuestro plan, continuó Esteban, disfrutando del efecto que había producido. Una hermosa historia sobre una chica que no sobrevivió a la traición de su amante. Muy conmovedor, ¿no? Los periódicos habrían escrito sobre ella, y Camila y yo estaríamos ya muy lejos, disfrutando de tu dinero. Dio un paso hacia Marisol. Pero lo echaste a perder. Decidiste jugar a los detectives. ¿Creíste que eras más listo que los demás? ¿Que podías ser más listo que yo? ¿Yo, que he engañado a gente más dura que tú? Su rostro se contorsionó de ira. No eres nada, Marisol Urquiza, una pequeña soñadora de provincias. Hay miles como tú. Todas sois iguales, con vuestros sueños de gran amor, de un príncipe apuesto, de un matrimonio feliz. Eres tan fácil de manipular. Basta con unas palabras bonitas, un regalo caro, y estáis dispuestas a darlo todo. Camila se rió. Y ahora mírala, de pie allí con su vestido ridículo, tratando de mantener su dignidad. Es patético. Las últimas palabras de Camila fueron la chispa que hizo estallar el polvorín. Ramón Urquiza, hasta entonces sujetado por su mujer, se lanzó hacia adelante y de un potente golpe tiró a Esteban al suelo. Este salió volando por el pasillo, derribando un candelabro. «¿Cómo te atreves a hablar así de mi hija?», rugió Ramón, abalanzándose sobre el novio derrotado. Alejandro acudió al instante junto a su padre. Ya era hora de que le diera una lección a ese cabrón. Esteban intentó levantarse, pero un nuevo golpe lo tiró hacia atrás. El labio roto le manchó de sangre la camisa blanca como la nieve. Una mueca de rabia contorsionó su cuidado rostro. «Te arrepentirás, viejo. Te demandaré». «¿Demandar?». Ramón le agarró por la caja torácica. «Primero responde por todo lo que has hecho».
Camila corrió hacia la salida, pero su camino estaba bloqueado por Mateo. Intentó escabullirse, pero el joven médico la sujetó firmemente por el codo. No irá a ninguna parte, señorita. La policía querrá hacerle algunas preguntas. El pánico se apoderó de los invitados. Las mujeres gritaban, los hombres intentaban interrumpir la pelea o unirse a ella. El cura llamó a todos al orden en vano. ¡Alto! Esta es la casa de Dios. Pero nadie le hizo caso. Esteban, que se había tomado un respiro, se levantó de un salto e intentó devolver el golpe. Pero los años de trabajo en el restaurante habían fortalecido las manos de Ramón, que bloqueó fácilmente la embestida y volvió a derribar a su atacante. Alejandro, a pesar de su corta edad, demostró ser un digno ayudante de su padre. Interceptó la mano de Esteban cuando éste se llevó la mano al bolsillo de la chaqueta. «No, sin trucos», dijo. En el bolsillo había una pequeña pistola. Alejandro tiró el arma a un lado. En ese momento varios policías entraron en el edificio. Camila, viendo que la situación estaba por fin fuera de control, empezó a sollozar. «Yo no sabía nada, todo fue idea suya. Él me hizo participar». «Cállate, tonta», resolló Esteban, tratando de esquivar otro puñetazo de Ramón. Marisol se quedó inmóvil, observando lo que ocurría. Su vestido de novia estaba salpicado con la sangre de Esteban, pero no pareció darse cuenta. Rosario intentó apartar a su amiga. «Vámonos de aquí. No tenemos por qué ver esto». «No», respondió Marisol con firmeza. «Quiero ver cada segundo de su caída». La pelea continuó. Esteban, a pesar de su aspecto desaliñado, demostró ser un duro oponente. Consiguió asestar unos cuantos puñetazos a Ramón, pero el mayor de los Urquiza ni siquiera los notó. Su rabia le daba fuerzas. «Esto es por mi hija». Un golpe. «Por sus lágrimas». Otro golpe. «Por nuestra familia». El golpe final dejó inconsciente a Esteban. Alejandro, satisfecho de que su padre se las arreglara solo, dirigió su atención a su padrino, que intentaba escapar sigilosamente. «¿Y tú a dónde vas? ¿Tú también estabas en el ajo?» Se produjo una nueva pelea. La juventud y el entrenamiento deportivo de Alejandro le daban ventaja. El padrino, que claramente no esperaba este giro de los acontecimientos, se encontró rápidamente en el suelo junto a Esteban. Consuelo, olvidándose de la decencia, gritó: «Pégales, Ramón, enséñales a estos sinvergüenzas cómo hacer daño a nuestra chica». Otras mujeres se hicieron eco de su grito. La iglesia se llenó de gritos de guerra. Incluso las primorosas tías de las primeras filas agitaban sus carteras y exigían justicia. Los policías no tenían prisa por intervenir. Uno de ellos, un sargento de edad avanzada, dijo en voz baja a su joven compañero: «Primero que se haga justicia a la familia, luego nos ocuparemos de las formalidades». Mateo seguía abrazado a Camila, que ahora sollozaba a voz en grito: «Yo no quería. Me prometió la mitad del dinero. Dijo que sería fácil». «Cállate», Esteban resolló desde el suelo. «Lo estás arruinando todo». «No, tú eres el que lo está arruinando todo», gritó ella. «Prometiste que nadie sospecharía nada, que cogeríamos el dinero y nos iríamos, y ahora nos van a detener». Ramón, respirando agitadamente, se alejó de su derrotada oponente. «Ahora se los pueden llevar, señores policías. Estoy acabado». Esteban, luchando por ponerse de pie, escupió sangre. «Responderás por esto, viejo. Tengo contactos». «Tus conexiones no te ayudarán», replicó Ramón con calma, «porque no existen, como todo lo demás en tu mentirosa vida». Por fin intervinieron los agentes de policía. Rápidamente esposaron a Esteban, el padrino, y a Camila. Un joven sargento les leyó sus derechos mientras su compañero recogía los papeles y el arma esparcidos durante la pelea. Marisol se acercó a su padre. Su traje estaba arrugado, un moratón le salpicaba el pómulo y tenía los nudillos destrozados.
pero en sus ojos ardía el fuego de la satisfacción. Siento, hija, haber ensuciado la iglesia, pero no podría haberlo hecho de otra manera. Lo sé, papá, le abrazó ella. Gracias. Las pesadas puertas de la iglesia se abrieron de par en par, dejando entrar el fresco aire primaveral. Traía consigo el olor de los árboles en flor, tan fuera de lugar a esta hora tan amarga. Los coches de policía con los intermitentes encendidos iluminaban la plaza frente al templo con destellos rojos y azules desiguales. Estas luces perturbadoras se reflejaban en las vidrieras, creando un extraño juego de sombras sobre el suelo de mármol. Esteban, Camila y el padrino salieron por la entrada principal. Esteban, a pesar de su cara rota y las esposas, consiguió conservar los restos de su arrogancia. Su traje, antaño impecable, estaba arrugado y manchado de sangre, pero su postura era recta y sus ojos, furiosos. Camila, en cambio, había perdido todo su glamour. El rímel embadurnado en las mejillas, el pelo caro despeinado, sollozaba y miraba a su alrededor como buscando una vía de escape. Marisol permanecía inmóvil frente al espejo mientras Rosario le quitaba cuidadosamente las horquillas del pelo. Todas las caricias de su amiga estaban llenas de simpatía y apoyo tácito. «Eres muy fuerte», susurró Rosario, cruzando la mirada con el reflejo de su amiga en el espejo. «Yo no habría sido capaz de sostenerme con tanta dignidad». Marisol sonrió débilmente. «Estoy entumecida por dentro. Es como si nada de esto me estuviera pasando». Sus dedos rozaban el encaje del dobladillo de su vestido de novia. Este vestido, elegido con tanto amor y esperanza, ahora parecía un traje teatral de alguna tragicomedia. La tela blanca como la nieve estaba manchada con gotas de la sangre de Esteban, rastros de la venganza de su padre. Consuelo entró en la habitación con una pequeña bolsa de viaje. Su rostro manchado de lágrimas expresaba tanto dolor maternal que a Marisol se le apretó el corazón. «Te he traído tu vestido azul, cariño», temblaba la voz de su madre, «y algunas cosas para estrenar». Antes, Consuelo siempre había criticado aquel sencillo vestido azul, diciendo que era demasiado modesto para su hermosa hija. Ahora lo extendía con delicadeza sobre el respaldo de una silla como si fuera el atuendo más preciado. Rosario ayudó a Marisol a quitarse el vestido de novia. Cada roce de encaje y seda le traía recuerdos dolorosos. Aquí estaba ella frente al espejo del salón, feliz y enamorada. Aquí Esteban mirando con admiración las fotos de la prueba. Aquí su madre llorando de felicidad, ajustándose el velo. Todos estos momentos parecían ahora tomas de la vida de otra persona. En el pasillo se oyeron pasos pesados. Era Ramón. Su traje, antaño festivo, era un triste espectáculo. Mangas rotas, botones desgarrados, manchas de sangre en los puños. Pero en su postura estaba el orgullo de un hombre que había defendido el honor de su familia. «¿Cómo estás, pequeña?», preguntó, deteniéndose en la puerta. «Viva», respondió Marisol, abrochándose los botones de su vestido azul. «El coche está esperando en la puerta de atrás. Tenemos que irnos antes de que empiece todo este circo con declaraciones y protocolos». En la puerta trasera les esperaba el sargento de policía, un hombre no muy joven de rostro cansado pero amable. «Señor Urquiza», se dirigió a Ramón, «es protocolario que le tome declaración». «Dejemos eso a un lado», respondió Ramón con firmeza. «Ahora mismo mi familia me necesita más que sus protocolos». El sargento asintió comprensivo. «Por supuesto. Los retendremos el mayor tiempo posible. Las pruebas son abundantes. Fraude a gran escala, falsificación de documentos, porte ilegal de armas. Se enfrentan a graves penas de cárcel». «Bien», Ramón puso una mano en el hombro de su hija. «Venga, tenemos que irnos». En ese momento, Mateo se acercó a ellos. Parecía perdido y no sabía dónde poner las manos. «Marisol, tartamudeó, eligiendo sus palabras. «Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí.
Siempre estaré esperando. Ella lo miró, honesto, amable Mateo, que la amaba genuina y desinteresadamente, que había tratado de advertirle del peligro, que había estado dispuesto a llevarla como fuera. No tuvo fuerzas para responderle, pero le tocó ligeramente la mano, un breve gesto de gratitud. Rosario abrazó a su amiga con fuerza. «Llamaré todos los días». «Gracias», susurró Marisol, «por estar a mi lado, por intentar abrirme los ojos. Para eso están las amigas». Rosario apartó una lágrima. «Cuidadla». Esto ya iba dirigido a la familia Urquiz. La familia subió al coche, un viejo pero fiable todoterreno que les había llevado en tantos y tan felices viajes familiares. Alejandro ocupó el asiento del conductor, unos ojos jóvenes que veían mejor la carretera al anochecer. Ramón pasó el brazo por los hombros de su hija. «Todo va a salir bien, pequeña. Hemos pasado por muchas cosas, también saldremos de esta». El coche se puso en marcha. En el espejo retrovisor, la silueta de la iglesia en la que su felicidad conyugal iba a realizarse se desvanecía poco a poco, pero en su lugar se desarrollaba un drama. Los rayos oblicuos del sol poniente coloreaban las blancas paredes de la iglesia en tonos rojizos, como si el edificio se avergonzara de haber sido testigo de semejante traición. Consuelo sacó un termo de su bolso. «Tómate un té, hija. Tienes bastante frío». Marisol cogió obedientemente la taza, pero no bebió. Se miró las manos. En la izquierda aún tenía la marca de su anillo de compromiso, una pequeña raya blanca sobre su piel bronceada. Igual que su corazón seguía teniendo la marca de la traición. Alejandro encendió la radio tratando de aligerar el pesado ambiente del camarote. Por los altavoces sonó una balada romántica, como una burla al destino. Se apresuró a cambiar a las noticias. Por la ventanilla pasaba el paisaje familiar, una carretera serpenteante en las montañas, pequeños pueblos, campos en terrazas. Marisol conocía esta carretera desde que era una niña, ya que a menudo la utilizaban para visitar a su tía en Arequipa durante el fin de semana. Pero ahora parecía diferente. Era como si la traición de Esteban hubiera cambiado no solo su vida, sino el mundo que la rodeaba. «¿Por qué no paramos a comer algo?», Alejandro sugirió. «Aquí hay una buena taberna». «No», le cortó Ramón. «Cabalguemos sin parar. Cuanto antes salgamos de aquí, mejor». Consuelo sacó un rollo de bocadillos, los mismos que había hecho aquella mañana para el desayuno de boda. Serían suficientes para toda la numerosa familia que se iba a reunir para el banquete. Ahora aquella comida parecía una amarga burla. Marisol miró el paisaje que pasaba zumbando y pensó en lo fácilmente que se había dejado engañar. Todas las señales estaban delante de ella: el extraño comportamiento de Esteban, las advertencias de sus amigos, sus propias dudas, pero prefirió creer en el hermoso cuento de hadas de un apuesto príncipe de la capital que se enamoraba de una sencilla chica de provincias. Habían pasado exactamente 6 meses desde aquel trágico día en la iglesia. 6 meses que habían cambiado la vida de la familia Urquiz hasta hacerla irreconocible. Marisol estaba de pie frente al espejo antiguo de su habitación. Se ajustó por tercera vez el cuello de su vestido verde oscuro de lana fina. El color le sentaba bien a su piel morena y a su pelo oscuro, que ahora le llegaba hasta los omóplatos. Se lo había estado dejando crecer todos estos meses, como si su nueva vida creciera con él. En el tocador había una pequeña caja de cosméticos. Ahora prefería el maquillaje natural, nada llamativo ni ostentoso. Consuelo estaba sentada en una vieja mecedora, observando a su hija con una cálida sonrisa. Era como si hubiera rejuvenecido con el paso de los meses. La pena y la vergüenza de las primeras semanas tras el fracaso de la boda habían sido sustituidas por un tranquilo orgullo por su hija, que había encontrado fuerzas para empezar de nuevo. «No puedo creer que mi niña vuelva a salir», pronunció Consuelo, enderezando un pliegue de la colcha.
¿Recuerdas cuando te preparabas para tu primer baile de graduación en el instituto, de pie frente al espejo durante el mismo tiempo? Marisol sonrió recordando aquel día. Por aquel entonces me hiciste 2 trenzas con cintas verdes. Y ahora mi hija ha crecido y va a ver a un médico de verdad. Había un orgullo inconfesable en la voz de su madre. Mamá, Gabriel es solo una buena persona. No hay que darle importancia. No solo bueno, la interrumpió Consuelo. Es de fiar. Veo cómo te mira, con respeto, con cariño. Y lo más importante, sin esa arrogancia que se interrumpió, sin querer reabrir viejas heridas. La desgreñada cabeza de Alejandro asomó por la puerta. Hola, guapa. Tu médico ya está aparcando delante de casa, y tengo que decir que su viejo Ford me gusta mucho más que... Dejó de hablar, encontrándose con los ojos de su madre. ¿Qué qué? Preguntó Marisol con calma. Que el coche de Esteban. Puedes decir su nombre, no me derrumbaré. Alejandro pasó torpemente de un pie a otro. Es que este tipo, Gabriel, es real, ¿sabes? Ayer me ayudó con el coche, con las manos hasta los codos de aceite, y no se anduvo con remilgos. Bajó al salón donde la esperaba su padre. Ramón estaba sentado en su sillón favorito, mirando el periódico de la tarde. Las canas de sus sienes se habían hecho más notorias con el paso de los meses, pero su espalda permanecía recta y su mirada firme. Papá, se acuclilló en el reposabrazos de su silla como había hecho de niña. ¿Te importa que conozca a Gabriel? Ramón dejó el papel a un lado. Estoy en contra de que mi hija sufra, pero este joven, ¿sabes lo que me fascina de él? No trata de impresionar, no presume de sus logros, simplemente hace su trabajo y lo hace bien. He aprendido a tener cuidado, dijo Marisol en voz baja. Y eso es lo que hay que hacer, le cogió la mano su padre. Pero no dejes que el pasado te robe el futuro. El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Gabriel estaba en el umbral, alto, ancho de hombros, con un sencillo traje oscuro. Su pelo castaño estaba ligeramente alborotado por el viento del atardecer, y en sus ojos marrones bailaban destellos dorados. En sus manos llevaba un ramo de flores silvestres, margaritas amarillas y blancas, campanillas y algunas flores rosas pequeñas de las que Marisol no sabía el nombre. Ya sé que ahora están de moda las orquídeas y las flores exóticas, dijo tendiéndole el ramo. Pero cuando vi estas flores en el mercado, me recordaron a tu sonrisa, tan naturales y brillantes. Marisol aceptó el ramo, sintiendo que su corazón empezaba a latir con más frecuencia. Nada de lujos ostentosos, nada de costosos arreglos de invernadero, solo un gesto sincero, sencillo y por ello especialmente conmovedor. Volveremos antes de las 10, prometió Gabriel, volviéndose hacia Ramón. Antes de las 11, respondió sorprendido el padre. Confío en ti, joven. Aquel simple intercambio de frases significaba más de lo que podía parecer desde fuera. Ramón Urquiza, que había pasado por la traición de su futuro yerno, estaba aprendiendo a confiar de nuevo, y era un verdadero milagro. Fueron a un pequeño restaurante de estilo colonial, escondido en uno de los antiguos patios del centro histórico. Sin lujos pretenciosos, manteles blancos, cerámica hecha a mano, flores frescas en sencillos jarrones. En un rincón, un anciano músico tocaba melodías tradicionales con su guitarra. Gabriel la ayudó a sentarse y le acercó una silla. Había un cuidado natural en estos movimientos, no una galantería aprendida. Pidió vino local y platos tradicionales, tras consultar con Marisol sus preferencias. ¿Qué tal el día en la clínica?, preguntó cuando les trajeron los aperitivos. Había muchos pacientes, sonrió Marisol recordando. Una niña tenía tanto miedo de que le trataran la muela que tuve que contarle un cuento de hadas sobre una princesa que tenía un diente mágico. ¿Y cómo acababa el cuento? La princesa fue muy valiente y dejó que el hada buena le curara el diente,
y como recompensa obtuvo una bonita sonrisa y un helado. Gabriel se rió. Hoy también he tenido un pequeño paciente, una marimacho de 5 años con una rodilla destrozada. Tuve que explicarle que los superhéroes de verdad también se caen a veces, pero siempre se levantan y siguen adelante. Hablaron de trabajo, de libros, de música. Gabriel hablaba de sus pacientes con tanta calidez que estaba claro que la medicina no era para él una forma de ganar dinero, sino una verdadera vocación. Habló de su sueño de abrir una pequeña clínica en un barrio pobre donde los niños pudieran recibir atención gratuita. «¿Sabes?», dijo cuando les trajeron el postre, un tradicional quark con miel y nueces. «Tengo que confesarte algo». Marisol se puso tensa. Los recuerdos de otras Wasen estaban demasiado frescos, pero Gabriel se limitó a cogerla de la mano. «Me enamoré de ti a primera vista. Tu ternura, tu fuerza, tu dignidad. Eres especial, Marisol». Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo y a Marisol se le encogió el corazón. La caja era sencilla, sin monogramas ni dorados. «Sé que no hace mucho que nos conocemos», continuó Gabriel abriendo la caja. Dentro había un modesto pero elegante anillo con un único diamante pequeño. «Pero estoy seguro de mis sentimientos. ¿Quieres casarte conmigo?». Marisol miró el anillo y por su mente pasaron recuerdos. Otro anillo, otras palabras de amor, otras promesas. Miró a Gabriel. Su rostro era abierto y sincero. Había emoción y esperanza en sus ojos, pero ni una sombra de petulancia. «Gabriel», le apretó suavemente la mano. «Eres un hombre increíble y yo siento que podría amarte, que ya estoy empezando a quererte, pero es demasiado pronto». Ella esperaba ver decepción o resentimiento, pero él se limitó a asentir con comprensión. «Sé lo que pasó, no todos los detalles, pero lo suficiente para saber que necesitas tiempo, y estoy dispuesto a darte todo el tiempo que necesites». «Vamos a conocernos mejor», sugirió. «Sin prisas, sin presiones, solo estar juntos y ver a dónde nos lleva este camino». «Estoy dispuesto a esperar», guardó la caja del anillo, «porque tú mereces cualquier espera. ¿Y sabes qué? Me gusta la idea de ir conociéndote poco a poco, descubriendo nuevas facetas tuyas día a día». Después de cenar, dieron un largo paseo. Las paredes blancas de las casas de toba volcánica brillaban a la luz de la luna, haciéndolas parecer irreales. En algún lugar a lo lejos sonaba una guitarra. El viento arrastraba los olores de los árboles en flor y las especias de los pequeños restaurantes. Hablaron de todo, de su infancia en un pueblecito de montaña, de los sueños de ella de abrir su propia clínica, de sus libros y películas favoritos. Gabriel contó anécdotas divertidas de su consulta y Marisol compartió recuerdos de las travesuras de Alejandro cuando era niño. En la casa Gabriel se detuvo. «Gracias por esta tarde y por tu honestidad, por no tener miedo de decir la verdad». «Gracias por entender», respondió ella. «Y por ser tan real». Se inclinó hacia ella y la besó suavemente, sin presionar, como pidiéndole permiso.